Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión más de finanzas internacionales. El día de hoy vamos a estudiar cómo se elabora, cómo se estructura una balanza de pagos. Recuerden que la balanza de pagos es un documento contable que recoge las transacciones realizadas entre los residentes en un país y el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. Además, recuerden que la balanza de pagos se clasifica en balanza corriente, balanza de capital y balanza financiera. Dicho esto, les voy a compartir la información que tomé, que sustraje de una balanza de pago del Banco Central. Entonces, tenemos esta información: importación de bienes, exportación de bienes. Cuando hablo de exportación de bienes o importación de bienes, equivale a decir mercaderías. ¿Ok? Equivale a decir mercaderías. Tenemos inversión directa pasiva, inversión directa activa, importación de servicios, exportación de servicios, cuenta de capital recibida, cuenta de capital pagada, transferencias corrientes pagadas al extranjero y transferencias corrientes recibidas del extranjero. Estas cantidades están expresadas en millones de dólares. Millones de dólares. Ahora, ya entrando a la solución y elaboración de la balanza de pagos, el primer paso que ustedes deben de realizar es identificar las entradas y salidas de dinero. La balanza de pago utiliza el sistema de partida doble. Un ingreso le corresponde un egreso. Repito, un ingreso le corresponde un egreso. Entonces, recuerden que la balanza de pago está catalogada en corriente, capital y financiera. No se le olvide eso. Entonces, ahorita vamos a determinar cuáles son las entradas de efectivo y cuáles son las salidas. Entonces, vamos a caer en que vamos a sombrear o vamos a clasificar. En el caso de la exportación de bienes de mercadería, eso está catalogado como una entrada de efectivo. Entonces, por eso la vamos a sombrear por el color amarillo. Entonces, la exportación de bienes o mercadería, eso va a ser una entrada de efectivo. Las importaciones de bienes o mercadería la vamos a catalogar como una salida de efectivo. Las exportaciones más bien es un ingreso. ¿Por qué? Porque recuerden que al vender a otros países, se genera ingreso. Por eso las exportaciones de bienes mercadería
está catalogado como un ingreso, porque todo lo que se vende en el extranjero ingresa al país. En cambio, las importaciones de bienes o mercadería es un egreso, porque recuerden que casi todo lo que tiene Nicaragua no lo produce, entonces hay que irlo a comprar al extranjero, por ende es una salida de efectivo. Tenemos la inversión directa pasiva, es una entrada de efectivo. La inversión directa activa es una salida. Ahora hablemos de importación de servicios. Es una salida. Exportación de servicios es una entrada. Recuerden que lo que nosotros vamos a vender al extranjero ingresa como algo que nos beneficia a nosotros. El cacao que vende el productor a Europa, eso es un ingreso. Pero los insumos que ese productor trajo del extranjero va a ser una salida. Entonces, ahorita estamos identificando cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. El segundo paso es calcular los saldos de la balanza de pagos. Ya vamos a estructurar, ya vamos a darle forma a esa balanza de pago con la información que tenemos en el primer paso. Para ello, tuvimos que elaborar esta balanza. Entonces tenemos en esta columna las categorías: cuenta corriente, capital y financiera. Recuerden que dije anteriormente que la balanza de pago equivale a decir a una partida doble. Ingreso le corresponde un egreso. Entonces vamos a comenzar por la primera balanza de cuenta corriente. Por la primera balanza de cuenta corriente. Entonces, tenemos esta información. Balanza comercial. ¿Qué se refiere a la balanza comercial? Es la exportación e importación de bienes o mercadería. Entonces, ingresos. Tenemos que en exportación fueron 1.121.20. Recuerden que estas cantidades están expresadas en millones de dólares. ¿Okay? Entonces, el ingreso por la exportación de la mercadería fue 1.121.20. Pero, lastimosamente, ese monto es inferior a las importaciones de mercadería que se realizaron en ese tercer cuatrimestre del año. Fueron mayores, 1.566.90. Repito, las exportaciones fueron menores a las importaciones. Recuerden que las exportaciones para el país significa ingreso y las importaciones para el país significa egreso. Los saldos, ¿cómo los obtenemos? Comparando los ingresos versus la salida. Por ende, en la balanza comercial de bienes vamos a tener un saldo negativo por motivo que las importaciones fueron mayores a mis exportaciones. Ahora continuamos con la siguiente categoría: importación y exportación de servicios. Miramos lastimosamente que la exportación de los servicios turísticos fue menor a la importación. En la exportación de servicios tenemos 1.280.20. En comparación a las importaciones, que tenemos
1.331.51. Haciendo dicha comparación, tenemos que el saldo dentro de la balanza cuenta corriente, rubro, servicio, tenemos menos 51.31. Fueron mayores las importaciones que las exportaciones. Esta información se agarró del Banco Central. Ahora vamos con la otra cuenta, transferencias corrientes pagadas. Entonces, tenemos que las transferencias que recibimos del extranjero, fueron 424.5. En cambio, las pagadas al extranjero fueron 98.5. Aquí sí tenemos un saldo positivo y agradable para el país. ¿Por qué? Porque las transferencias corrientes que nosotros recibimos del extranjero fueron mayores a las que nosotros pagamos al extranjero. ¿Qué puede ser? Las que recibimos del extranjero, las remesas familiares. Recuerden que todos a nivel centroamericano tenemos familiares en el extranjero y por ende nos mandan a nosotros nuestras remesas. Por ende tenemos un saldo de 326 millones de dólares. Ahora, ¿qué nos hace falta? Subtotalizar tanto los ingresos, las salidas y los saldos. Entonces sumamos los ingresos de la balanza, de los servicios y las transferencias corrientes, dándonos como resultado 2.825.90. Recuerden que estas cantidades están expresadas en millones de dólares. La salida, 2.996.91. Por ende, el saldo de la balanza de cuenta corriente para ese cuatrimestre tenemos menos 171.01, significando una pérdida cuantiosa para el país. ¿Por qué? Porque las importaciones en ese cuatrimestre fueron mayores a las exportaciones que se realizaron. Ahora vamos con la balanza de capital. La balanza de capital. Aquí tenemos que la cuenta de capital recibida en ese cuatrimestre fue 68.41. A la cuenta pagada de capital, que fue 28. En ese cuatrimestre podemos ver que la cuenta de capital recibida fue mayor. Y es una información que nos alicienta al país. No tuvimos que pagar más interés. Entonces, el total de la balanza de capital es 40.91. Y ahora nos resulta determinar la balanza de cuenta financiera, que está compuesta por la inversión. Recuerden, muchachos, cómo está estructurada cada balanza. Recuerden que la balanza de cuenta corriente está subclasificada en balanza comercial, los servicios. ¿A qué nos referimos a los servicios? Al turismo,
que recibimos. Tenemos también las transferencias corrientes. Tenemos también otra cuenta que ahorita no salió reflejado, es las rentas. Recuerden que todas esas subcategorías, subcategoría de balanza comercial, subcategoría de servicio, subcategoría de rentas, subcategoría de transferencias corrientes, es la que conforman en sí la balanza de cuenta corriente. Toda esa subcategoría que les acabo de decir es la que conforman la balanza de cuenta corriente. La balanza de capital, solamente hay una. Solamente hay una. Y venimos a la balanza de cuenta financiera. En esta cuenta financiera, recuerden la clase anterior, está catalogada, está en la siguiente subcategoría. Inversión directa. Recuerden, inversión de cartera. Otras inversiones. Derivados financieros. Movimiento neto de reserva. Todas esas cuentas que les acabo de hablar está dentro de la categoría cuenta financiera. Pero en este caso solamente vamos a reflejar, y la que salió en el cuadro, la inversión directa. La inversión directa. Entonces tenemos que los ingresos para ese cuatrimestre fueron 135.60 y como egreso fue de 5. Entonces, los ingresos equivalen a decir a los pasivos, a la inversión directa pasiva. La inversión directa pasiva es los ingresos. Y la inversión directa pasiva significa la salida. Miren, aquí tenemos inversión directa pasiva, 135.6, y la inversión directa activa fue de 5. Recuerden que estos montos están expresados en millones de dólares. Ahora, ¿qué nos hace falta saber? Si el último paso sería el tercer paso. El tercer paso, a ver si está cuadrada la balanza de pagos. ¿Y cómo vamos a saber si está cuadrada esta balanza de pago? Muy fácil. La sumatoria de balanza cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente más la balanza de capital más la balanza de cuenta financiera tiene que ser igual a 0. Por ello se llama balanza de pago. Tiene que haber un equilibrio entre las tres balanzas. Si no hay equilibrio, estamos mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos menos 171.01 más 40.41 más 130.60. ¿Cuánto da? Miren, 0. No le voy a poner nada. Ahí está. A la par la voy a hacer nuevamente. Miren, más 171.01 más 40.41 más 130.6, ¿qué nos da? Ay, perdón.
Amén. Acuérdense de respetar los símbolos aritméticos. Recuerden que la balanza de cuenta corriente está en negativo. ¿Por qué? Porque las salidas, las importaciones fueron mayores a las exportaciones. Por eso está negativo. Recuerden los símbolos. Entonces, ya, miren, esto da 0, por lo cual significa que esta balanza de pago pues está cuadrada. Y pues eso era todo el día de hoy, elaborar una cuenta de balanza de pagos. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.